Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Malditos Impuestos. Increíblemente sobrevivimos a una temporada completa y ustedes nos siguen escuchando. Así que aquí estamos nuevamente. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a esta segunda temporada de Malditos Impuestos. Y como es una temporada nueva, hicimos un pequeño stop para ir reestructurando algunas características de nuestro programa. Quisimos incorporar una novedad, ¿ya? Y por lo tanto hoy día vamos a tener una novedad en nuestro programa y Bárbara nos Así va es. a decir. Hoy día, para diferenciarnos con la temporada anterior, tenemos un invitado que nos va a acompañar a hablar de un tema muy interesante. Hoy día nos acompaña Christopher Elgueta. Bienvenido. Hola chicos, muchas gracias. Hoy no sé qué tanta novedad, la verdad, pero gracias por darme el chance de iniciar su nueva temporada y de esta manera. La verdad que muy agradecido de esta invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Gracias por venir. Bueno, Christopher es socio de UIC Consulting, también experto también en desarrollo de software y de herramientas tributarias, así que Qué tenemos difícil. un tema muy, muy interesante porque sí, se cruzan en algún punto las herramientas tributarias con Los impuestos, sí. con los Qué impuestos difícil. y las automatizaciones. Así que, bueno, el tema que hoy día nos compete es la inteligencia artificial y cómo esto se cruza con los impuestos, ¿cierto? Oye, de verdad que me siento muy elogiado, ya experto en la novedad de la temporada. Envíenme más seguido porque la verdad que no me tratan tan bien así en la casa. O sea, perdón, ojalá que esto no lo vea. Esto no se va a ver. No, de Chile no sale. Menos mal que no se diga los De impuestos. Sudamérica no Claro, sale en el mundo tributario. ¿No? Sí. Claro. Bien. Ya, chicos, pregunta. ¿Cuántas veces esta semana ocuparon inteligencia artificial? ¿Y cuántas veces dijeron que era solo para corroborar? Ya, ¿qué dice nuestro invitado? Oye, qué buena la pregunta, Bárbara. Yo creo que hoy día está un poco difícil no responderla con sinceridad. ¿Ya? Es sabido y un poco abunda, no solo con lo que uno ve en las redes sociales, ¿cierto? Sino que tiene que ver mucho con que hoy día estamos muy apremiados con los tiempos y necesitamos muchas veces responder rápido. Y eso creo que al principio comenzó a ser como que voy a corroborar. Hoy día fue tomando confianza, porque todos sabemos que había un estigma, ¿cierto? de todo esto que alucinaba la IA, había muchos detractores, por ahí no creían mucho, pero de un tiempo a esta parte, y lo vimos con las últimas mejoras que se han hecho en las grandes IA, GPT, ¿cierto? Claude, y en definitiva uno ya ha ido confiando. O sea, yo creo que hoy día la respuesta a esa pregunta no es si lo hice para corroborar, y quizás qué nuevo informe o qué nueva cosa descubriste, Claro. qué nuevo artefacto, qué nuevo cohort abriste en tu proceso que te eficientó, ¿cierto? Un tiempo valioso en tu día a día como O sea, tú eres usuario frecuente de ella. frecuente, pero Frecuentísimo. o sea, frecuentísimo. Tengo A mí me toda- contaron que ya estáis programando y toda la cuestión. O sea, que estáis ya a nivel... Mira, es curioso porque claramente yo creo que mucho es como aquellos también que en algún minuto y bueno, me acuerdo acá de Pablo cuando estuvimos trabajando en un momento en Thomson y uno llegaba a la galería de consultoría tributaria, llegaban los practicantes, respondían la primera pregunta y ya se creían asesores tributarios. Me pasa un poco lo mismo ahora ya cuando empecé a programar, me sentí programador. Pero la realidad es que después uno se va dando cuenta, no soy programador y tampoco fui consultor tributario por responder la primera consulta tributaria. ¿Ya? Pero sí, es una cosa que te eleva, la verdad, bastante el ego, hay que decirlo, porque uno dice, te sientes capaz. Todavía. Más todavía. Yo Eso sabía no que no pasa me iba a en el mundo salvar. tributario. ¿Eh? Yo no conozco gente en el mundo tributario. Pero No hay efectivamente, ninguna persona con el ego alto en el mundo ninguno. tributario. Todo humilde. Todo humilde. sí, tal cual. Y por lo mismo también tomo con humildad tu pregunta. Porque Oye, ¿puedo contar una pequeña anécdota? Cuando le dije al Christopher de qué se iba a tratar el tema, me dice, pero yo no cacho nada de IA. Yo me siento un usuario más. Claro, un usuario más. Bueno, yo le dije que iba a ser humilde, pero no, lo cierto es que si bien hoy día, un tiempo a esta parte, destrabé, digamos, o logré desbloquear esa mirada del miedo inicial que lo separa de lo imposible.
a no confiar, ¿cierto?, en la IA. Cuando tú desbloqueas eso, ya no hay vuelta atrás. O sea, lo incorporas de una forma muy nativa. O sea, ya es parte tuyo y tú sabes también cuál es tu guía y también conoces esos límites. O sea, sabes que también no es que tenga alucinaciones. Hoy día yo creo que las alucinaciones cada vez han ido, son más perfectibles, ¿cierto? Se han ido disminuyendo y ahora tiene que ver con cómo la dejo también volar. Y eso es justamente en nuestra área que hay un tema que me imagino, bueno, lo vamos a hablar un poco más adelante, pero un poquito sí, yo confío bastante en las cosas que sé que es capaz la IA. Y en las otras sigo confiando en mí. Y cuando se mezclan esas dos cosas, genera una sinergia impresionante que te hace ocuparla todos los días. Porque al final del día te ayuda, y es cierto. Claro. O sea, En esa misma línea, ¿qué tareas creen ustedes que hace mejor la IA, hablando en términos tributarios siempre, que los profesionales? O sea, ¿qué tareas hoy día ya son como que obviamente se le deben delegar a la inteligencia artificial y que ya no es necesario que la hagan los profesionales o que no pierdan tiempo en ellas? mira, hoy día, y de hecho lo vemos, porque en la oficina cuando implementamos Cloud también, y de vuelta lo implementamos a propósito de que estaba todo el mundo alucinando con esto, que era impresionante, que había que hacerlo, y dijimos, chuta, ¿cómo lo hacemos para controlarlo? Primero meternos nosotros, darle una instrucción, y uno dice, bueno, ¿en qué minuto lo hago si no tengo tiempo? Bueno, cerramos los ojos, lo implementamos, le habilitamos Cloud a Teams, que es como lo incorporas a toda la oficina, y también va aprendiendo y puedes dejar proyectos desde la oficina como tal. Yeah. Y cuando empezó a ocurrir, efectivamente te das cuenta que nunca necesitó una instrucción al equipo. El equipo empezó a volar solo y te diste cuenta que el análisis de cuenta que tenías que hacer de un mayor, de un balance, lo que sea, que te demorabas en construirlo, Claro. de 2 minutos. Esas son las cosas que finalmente van a ir tendiendo a desaparecer, ¿por Claro, cierto? van a- Que todas esas cosas medias rutinarias que antes uno tenía que darse la paja de hacer esa cuestión así como de cruzar los Tedioso, cruces tedioso. en Excel, todo lo que yo creo que era tedioso Porque hoy el día ya... procesamiento de archivos, el procesamiento de información es lo que, claro, te resuelve. Justamente. Te resuelve en corto tiempo. Y claro, como dice Christopher correctamente, la confianza, pues en el fondo uno aprende a confiar. Yo todavía estoy en la etapa del bloqueo. Mi jefe todos los días me dice, Pablo, y mi jefe inventa cosas todos los días con inteligencia artificial. No lo vamos a nombrar, pero tú sabes quién es. Saludos, jefe. Todos lo conocemos. Saludos, jefe. Sí, Fue jefe de todo. Sí, y nos obliga a interactuar con esto. Y de verdad que nos ayuda, a mí en lo personal, mi trabajo diario me ayuda a encontrar más rápido información que a veces yo no la tengo, digamos, a la Sí, vista. mira, Ya, yo creo que a todos nos ha pasado, Nos ayuda mucho. pero todos buscábamos desde un inicio, cuando encontramos el administrador, el ACN, ¿cierto? En el servicio era espectacular y cuando todos lo conocimos ya era maravilloso. Y hoy día, yo no sé, pero quiero ser el primero en decirlo, ya no ocupo ACN, o sea, le pregunto a la IA y efectivamente como ya tenemos, y ahí viene un poco la diferencia. Probablemente Pablo y otros colegas que también trabajamos en algún minuto y que sabíamos cómo funcionaba ese sistema del conocer los oficios, de estudiar. Yo no los tenía en la mente, el concepto. Claro. Hoy día no me hace difícil entender que lo que me está diciendo devolviendo de vuelta está correcto o Claro. no. Entonces, desde ese punto de vista, te genera la confianza. Está bien, ese es el oficio. Y de- Pero ahí yo creo que hay un punto clave, que tú sabes cuándo exacto. se equivoca. Sí. ¿Cachai? Porque se equivoca, evidentemente. Varias veces pasa que te da oficios que están Que no son están antiguos, vigentes, ¿cachai? o mal Que ocupan referenciados. normativas que son antiguas, que no aplican. Entonces pasa harto. Y cuando tú te conoces esa normativa medio de memoria, te das cuenta, porque tú dices, no, ¿sabéis qué? Te equivocaste, esta cuestión no está vigente. Te dices, Claro. sí, perdóname. Perdóname. Sí. Claro. Perdóname, por favor, tienes toda la razón. Sí. Pero ¿y qué pasa con la gente que está recién partiendo? Yo creo que ese es uno de los Sí, bueno. problemas más heavy que nos puede acarrear la inteligencia artificial, Sí. porque hoy día hay gente que está estudiando, que está en formación y que nunca conoció El ACN. El Exacto, ACN, tal ¿cachai? cual, Que tal cual. uno dice, yo no lo ocupo hace
pero si lo necesito, sé cómo llegar, ¿cachai? Claro. Pero ellos es muy probable que no tengan. Yo debo reconocer que todavía ocupo mucho la CN. Y mi preguntario, mi archivo personal. Bueno, ahora entiendo por qué tu jefe te pide que ocupes Claro, ella, porque te claro. sigue viendo en el ACN. No, pero Lo que pasa es que... y es inevitable, porque uno vuelve siempre a ciertas cosas claro, que te es dan que- incerteza. Es que además mi trabajo, digamos, es un poco rutinario. Podríamos decir que como que todos los días se hace el mismo trabajo, mucho tema se va repitiendo. Entonces, efectivamente, uno, como dices tú, uno va almacenando en el disco duro personal la información en donde muchas veces uno no requiere ir a buscar el dato. Sí. Pero del 100% de lo que uno resuelve en el día, en la pega, yo diría que en este minuto un 30-40% en el día me voy, digamos, a buscar, a pedirle ayuda a la IA para que me ayude a complementar. Yo partí un poco así para generar esa confianza, porque a Claro. veces no tiene que ver con... Porque, a ver, es más fácil navegar con el chat de Claude o GPT, lo que sea, que entrar a la página del servicio, a la CN y hacer toda la búsqueda. Y uno va a caminar a la reunión y tú tienes ¿cuál era el oficio? Claro. Era el 2007. Y ahí este era. Entonces Claro. tú lo reconoces. Y desde esa perspectiva, si tú lo miras, es una ayuda, pero valiosísima. Sí, sí. Y efectivamente, un poco respondiendo a lo que decía Bárbara, yo creo que estamos en una situación bastante compleja desde esa perspectiva. Porque yo lo cuento de cómo una ayuda, Claro. pero ahora del que nunca tiene, el que almacenó en el disco duro, Exacto. o sea, efectivamente, ¿cómo lo enfrento hoy en día? Él va a decir tal cual el oficio que le agarró y tal vez ese oficio fue ya derogado de alguna Claro. manera y tengamos ojo, los oficios en general no son derogados explícitamente. Exacto. Entonces, Son cambios de criterio. son cambios de criterios que inclusive en el tiempo el servicio de impuesto interno no ha sido tan claro. O sea, en decir... Muchas veces. varias y, veces. a veces los oficios se contradicen por un cambio de criterio y no por un cambio normativo. Tal Entonces, cual. Y ahí esa le haces la interpretación... pregunta y te va a tirar los dos oficios con respuesta. Y ahí opuesta. esa interpretación probablemente habría que ahondar ya, hoy día no sé, como te digo, cómo ha evolucionado, a lo mejor si ya logra entender eso, la verdad que lo desconozco, pero pensando en una persona nueva sí podría traer muchas Sí. confusiones y yo creo que hay temas sensibles que son los impuestos, que se requiere de un estudio, de una formación igual un poco más tradicional, entendiendo los Una matices, base, porque una base. proviene del espíritu del legislador, proviene de los hechos económicos que están ocurriendo, proviene de las interpretaciones que han emanado a propósito de la implementación de algo, de la reforma o lo que sea, ¿cierto? Y van emanando ciertas cosas que son muy naturales y son muy imperceptibles ante a una IA finalmente. Y eso yo creo que es muy relevante. Y de interpretaciones personales también, o sea, Sí. también pasa mucho que tiene que ver con cómo uno saca de repente una palabra de un oficio, otra de otro, y verdad. va ahí mezclando, porque no siempre los casos son exactamente igual a tu Exacto, caso, la ¿cachai? casuística es infinita. Claro, La pero casuística uno es saca infinita. similitudes, no sé, si el oficio habla de, qué sé yo, transporte y lo mío es aéreo o X, da lo mismo, los comparáis, sacáis un equitativo y decís, me puede aplicar, pero no sé si la IA llega a hacer ese análisis, porque las veces que yo he intentado preguntarle como por oficios, intenta buscar el mismo caso, pero no intenta en casos similares que el contexto sea parecido o que aplique la misma normativa, Claro. ¿cachai? Entonces no sé si hasta ese punto... Sí, mira, qué bueno que lo ves, porque dentro de esa confianza, lo poco que lo he usado tan abusivamente desde esa perspectiva, sino que más de la que mencioné de que lo encuentro valioso, pero sí tenía un tema que había, y estuvo muy en boga, post pandemia, ¿cierto? Todo el tema de los instrumentos financieros, la dolarización, el tema de los fondos mutuos, temas que uno dice, oye, pero un fondo mutuo es súper antiguísimo, o sea, ¿por qué ahora el servicio sale con tantas interpretaciones, tantos oficios? Y es porque justamente hablamos de esto mismo, las tendencias. Puede ser algo que ha existido toda la vida. Habían oficios antiguos, o sea, la gente lo venía Antiquísimo. haciendo, no se corrige, pero porque por naturaleza de la historia prácticamente. Y aquí, luego cuando empiezan a pasar o ocurrir situaciones, de hecho, que fue una dolarización por distintas razones, ya sea porque la gente, algunos empezó a tener un poco más de miedo, más catastrófico, a llevarse la plata a otro lado. ¿Y qué empieza a ocurrir con eso? Las interpretaciones del servicio de impuesto interno. Y de vuelta todos los casos que empiezan a ocurrir, ¿no? Que hay un corredor que aquí y acá, pero que en realidad está en dólar, pero está en otra moneda, y lo metí en una Bitcoin. Y ahí empieza a armarse un cuento que es medio difuso. Y yo le pedí un día a la IA que me explicara justamente un cambio de criterio que había con el tema de los fondos de inversión, cómo aplicaba el artículo 108. Hay unas cosas muy técnicas. Yo dije, aquí lo voy a pillar. Y me sorprendió. Me sorprendió porque había anunciado el oficio que había salido en abril,
había hecho el análisis justamente de que se había cambiado, pero no quiso casarse. Dijo como que levemente que había un cambio de interpretación, pero que se entendía que provenía de una norma que X, no sé, X. Entonces al final hablaba de la luz. O sea, me sorprendió gratamente. Estaba completo. Claro. Y ahí me dio miedo. Y ahí me dio miedo. Ahí es donde uno empieza a ver el sobre azul a lo lejos. ¿Ah? Sí. No, pero yo diría que en el caso, digamos, de la interacción digamos, del humano frente a la IA, yo diría que aquí lo que uno tiene que tener en consideración es el nivel del humano frente a la IA según el tema, ¿cierto? Si yo me meto a la IA a hacer una pregunta de medicina nuclear, obviamente que a mí lo que me responda yo lo voy a encontrar bueno. Así es. ¿Okay? Porque yo no tengo idea de medicina nuclear, ¿cierto? Pero como estamos dedicados al tema de los impuestos, la forma y el contexto en el cómo uno hace la pregunta, el nivel de referencia, el nivel de precisión, como uno ya, no sé, ha visto 100 casos distintos, está analizando el caso 25, incorporas ese criterio dentro de la pregunta y por lo tanto, obviamente, que si uno pregunta con mucha base, con mucho detalle, obviamente que la respuesta de la IA va a ser mucho más completa. Entonces uno va a decir, oye, pero esto usted se pasó, fantástico. Me respondió mejor que como habría respondido yo con una reunión con mis 4 compañeros. Pero claro, es también la calidad misma, de la respuesta, claro, depende también de la calidad de la pregunta. ¿Te fijas? Por lo tanto, eso es como una especie de invitación a no confiarse de que todo lo que le responda a la IA está correcto, porque dependiendo del nivel de cercanía que uno tenga con este mundo, en particular el mundo tributario que es el que estamos tratando, la calidad de la respuesta va a depender de la calidad de la pregunta. Y si tenemos un nivel de acercamiento, digamos, marginal o tangencial, lo más probable es que la respuesta no sea la mejor, no sea la correcta, y la persona no va a estar en condiciones de poder determinar o identificar si efectivamente eso que le respondió es lo correcto. Por lo tanto, siempre tener en consideración el nivel del humano versus a la IA respecto de cada tema. Cada tema va a tener su propio nivel de correlación entre la pregunta y la respuesta. Y validar también siempre. O sea, cuando no estás seguro de algo, porque Exacto. al final cuando uno lo ocupa, como decía el Chris, para buscar un oficio que tú ya sabes que existe, uno le da las directrices súper claras. Oye, claro. Hay un oficio del año tanto que habla de tal cosa, que me concluye tal cosa y que el caso se trata de tal contribuyente, entonces te da el número nomás. Y tú ya sabes que ese es el que estáis buscando. Que es lo que normalmente pasa, que cuando uno necesita buscar el oficio y se le ha pasado 20 veces por la vista, cuando uno no lo necesita, el día que tú lo necesites, no está. Sí, no está. Entonces, ¿cómo lo busco? Y lo busqué y ya, claro, uno antes aplicaba... Y por la formación de uno que quiere darle el número, claro, ese es el tema. Claro, exactamente. Uno se pone un poco vicioso, digamos, en responder con el número de oficio, qué sé yo. Entonces, claro, la búsqueda muchas veces es para corroborar o para que te encuentre algo que tú ya sabes que existe, y te falta solamente el numerito. Y a veces en eso funciona. Yo en eso ayuda harto. Eso ayuda mucho. Sí. ¿Qué trabajos creen, chicos, que ya no van a existir en un tiempo más? ¿Qué trabajos van a desaparecer? Buena pregunta. A ver. En el contexto tributario y humano, ¿qué crees tú? O sea, yo creo que más tributario, más en lo que nosotros hacemos. Claro, ¿cachai? El humano tributario. Claro. Yo lo que he visto, bueno, lo hemos hablado con oficina de estudios de abogados, porque la IA no solo se metió en lo tributario, se metió en la abogacía, se metió en muchos lados, y es algo inminente y va a convivir. Yo creo que tenemos que ser súper capaces de enfrentar cómo convivimos con ella, y hoy día cambiamos la forma en que queremos prestar los servicios o cómo queremos interactuar. Si la vemos como una amenaza, vamos a verlo como que efectivamente nos va a dejar y no me siento capaz de combatir con ello, porque la realidad es que no podemos combatir con algo que hoy día veíamos los casos en que se le fugó a GPT, casi que no entienden cómo lo hizo la IA, o sea, tomó personalidad propia. O sea, imagínate. O sea, si le llega a pasar a ellos, que son los creadores, o sea, ¿qué nos espera en un tiempo más? Uno se acuerda al tiro de la película Yo Robot, o sea, y cada vez se hace más real, o sea, el que lo personifiquen y ahora después te pregunte y responda y interactúe, o sea, estamos a un paso. O sea, ya hay robots peleando y todo, entonces si lo miráis de ese punto de vista,
podría todo desaparecer. Yo creo que ahí es donde viene el cómo nosotros enfrentamos y cómo ahora somos capaces de proveer un servicio mejor de calidad, ¿cierto? Mucho más de una interacción genuina, y realmente le das tu percepción y haces el acompañamiento que siempre le has querido vender al cliente, ya de acompañarlo y lo demás no le vaya a engañar. Si lo hago con IA, sí, lo hago con IA, sí, pero ahora me tienes a mí. Y antes yo no podía porque tenía que multiplicarme. Ahora tengo el tiempo para ti porque la IA me va a hacer el trabajo que yo sé, como acabamos de decir, lo dirigí. Exacto. Y en el rubro que cada uno conoce, el de la medicina nuclear lo va a poder dirigir porque él está preparado para entender la respuesta. Exactamente, para recibir esa respuesta. respuesta. Y yo estoy preparado para recibir una respuesta de carácter tributaria y cuestionársela o no, o generar una nueva conclusión para entregártelo mucho más eficiente y mucho más rápido. Claro. Y que si lo miramos esa perspectiva, diría que deberían haber más trabajos. Y uno diría, ¿pero cómo? Es que en realidad ahora la torta es para todo. Ahora lo que tenían concentrado, ahora yo me siento capaz de que cada uno pueda atender de forma personalizada a 5 clientes, pero bien atendidos. Con un buen ticket, buena remuneración y nuevas creaciones de trabajo. Porque ya no necesitas ser multi-equipos. Porque realmente la IA va a ser tan competente que ahora yo por fin voy a ser mi propio dueño. Y esto obviamente, si lo miras de esa perspectiva, es una oportunidad. Claro. Al contrario, va a generar más trabajo. Entonces, tiene mucho que ver cuál es la concepción que tú le estás dando a la IA, y es como lo veo, como tú mencionabas. Hoy día me puse a programar a propósito de necesidades, porque dije, chuta, entregar un requerimiento que pasara por un desarrollador y que hiciera otro, era mucha la vuelta. O sea, claro, necesito rapidez. Ahora ya. Y no quiero el intermediario, que incluso el intermediario puede equivocarse. Ahora es directo. Claro. Entonces, eso obviamente te genera una eficiencia, la verdad, que bastante brutal. Por lo tanto, yo creo que si lo enfrentamos bien, debieran haber más oportunidades de trabajo, porque esto va mutando. Es como cuando estábamos pensando que en el 2000 se iban a acabar el mundo, y en realidad... Claro, yo creo que siempre son ciclos positivos que por supuesto incomodan, dan miedo, porque uno ve lo que es capaz, pero de pronto también tenemos que entender que estamos más evolucionados en otras materias. Y digo no desde el conocimiento, sino que en la materia humana, finalmente. Entonces, claro, y eso no se va a perder. Y quizás van a ser, claro, la siguiente pregunta era como, ¿qué habilidades van a ser más valoradas en el futuro o a medida que va pasando el tiempo con la IA? Porque ya hay habilidades que en el fondo prácticamente no son necesarias. Y ahí viene esa respuesta, que finalmente las habilidades comunicacionales van a ser las más, claro, van a ser clave, las más esenciales, porque ¿qué otras habilidades hoy día son como clave en una persona, por ejemplo? Ahora, justamente, y ahí es donde viene la corrección de lo que hablábamos de cómo debiesen prepararse los profesionales hoy en día. Porque, en definitiva, una nueva generación que se crea con IA y que cree que está todo resuelto y no va a tener esa desconfianza inicial que tenemos nosotros en esta generación, que la estamos viviendo, la otra, la subsiguiente, lo va a ver con que es ley. Esas son las leyes. Claro. ¿Ya? Y no van a conocer la ley de la renta, ningún decreto, ningún oficio, van a conocer la IA. Para eso va a ser su biblioteca virtual. Claro. Entonces, ahí es donde tenemos que justamente nosotros también ser parte de ese cambio y tratar de subirse el carro. Y claro, subirse para también generar estos lineamientos. Porque de lo contrario, las habilidades que nosotros vamos a mostrar con dirigir el concepto de lo que te está entregando la IA, tiene que ver mucho con la respuesta final que tú deseas dar. Y esa respuesta final va a estar dado por tu carisma, por otras formas de comunicación. Por la cercanía, que tú logras generar. Establecer con el cliente. Porque muchas veces la respuesta ni siquiera es tan tributaria. Exacto. La respuesta que está recibiendo tu cliente o quien sea, te entiendo. Claro, entiendo tu problema. Tal cual. ¿Ah? Y eso ayuda mucho, la verdad. Ayuda un montón. Y eso es un poco, yo creo que lo que uno debiese reforzar, que es seguir con el estudio natural, la discusión, esto mismo. Seguir generando una discusión, un debate general de opinión, porque de lo contrario, el día que dependamos de la IA y los comentarios, ¿qué vamos a opinar? Sí. ¿Qué vamos a decir? Yo tenía una apreciación, digamos, respecto de la entrada de la IA, porque en este rubro tributario hace años atrás, pongámosle 20 años atrás, para la época de operación renta, uno como consultor tributario, ¿con qué respondías a los clientes? Con el suplemento que salía publicado en el diario. ¿Cierto? Y empezaba a viajar línea por línea.
Después apareció el Internet, después apareció el ACN, aparecieron plataformas con información sistematizada. Entonces, claro, uno dijo, oye, esta cuestión me va a quitar el trabajo porque antes necesitábamos una persona que estuviera hojeando el suplemento para poder responder. Y ahora el repositorio de archivos que están tanto en el servicio como en otras plataformas de información te responde más rápido, te agiliza la respuesta, te entrega más información en menos tiempo. Y asimismo vamos evolucionando, y en la evolución todavía seguimos vivos, digamos, los que nos dedicamos a los impuestos. Pasamos del papel del suplemento a la ACN, pasamos de llenar libros a lápiz a usar software, pasamos del Google a la IA, y yo creo que para bien o para mal, nuestra formación o nosotros como humanos frente a la IA seguimos siendo necesarios. Yo creo que hay trabajos que van a desaparecer, probablemente no desaparecer, pero sí van a mutar, sí van a haber, como dice Christopher, tiempo para otras cosas que antes uno no las hacía. Pero hay hartos trabajos que yo creo la parte manual. que sí han ido desapareciendo un poco. Más como lo que es automatizable, ¿cachai? Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando recién partí trabajando siempre contratábamos gente para el proceso de jotas, no sé, para digitar, ¿cachai? Claro. O para cosas que son súper... que hoy día ya no se hacen, pues ya no necesitáis gente para, no sé, pues ahora los correos es... claramente la mayoría con IA, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, el tiempo que vas liberando, van quedando ciertos puestos de trabajo que antes necesitabas, porque necesitabais tener a un asistente, a alguien que te ayudara con las cosas. Que digitaba la factura. Claro, que ahora ya eso no existe, o sea, esos cargos ya no existen. Yo me acuerdo que en una empresa que trabajé... desafío, finalmente, porque cuando contratemos a esas nuevas personas, ahora, ¿dónde las queremos? Si ya no está ese puesto, que antes las necesitábamos porque necesitaba alguien que digitara, ahora necesito a alguien que le pueda responder bien al cliente. Claro. Y ahí es donde uno lo que va a evaluar, como tú, volviendo un poco también a las habilidades, un poco más de las habilidades blandas, de que pueda tener la capacidad de comunicación, de interacción y de poder tomar bien el pedido del requerimiento del cliente. Sí, y otra cosa que yo creo que hace digamos, todavía viable el humano tributario, ¿ya? Vamos a patentar ese concepto, el humano tributario, se me ocurrió recién. Una de las cosas que lo hace viable todavía, y viable y difícil, complejo para uno que está en la parte digamos, de asesorar o de hacer clase, digamos, es que hoy día el cliente también ocupa IA. Y muchas veces el cliente tiene una situación, primero la consulta con la IA y después te llama para hacerte la pregunta. Sí, es verdad. Entonces muchas veces pasa que el cliente, cuando te llama para hacer la pregunta, él ya tiene una respuesta entregada previamente por la IA. A nosotros nos pasó nada. Entonces la exigencia para uno es recibir la pregunta, entender, digamos, el contexto de la pregunta, uno va digamos, repreguntando entre medio para ir encaminando, digamos, la esencia de la consulta que te está haciendo el cliente. Pero cuando tú ya logras entender la pregunta, te das la respuesta y el cliente dice, sí, pero es que me pareció este oficio que dice tal cosa, y te empiezan a rebatir lo que tú estás respondiendo. Y yo decía, oye, entonces, ¿para qué me llamaste? A nosotros nos pasó con un cliente el año pasado, cuando todavía no estábamos tan metidos con la IA, y nos hizo movernos porque pensábamos que estaba como consultando con otro asesor. Porque dijo que consultamos con un asesor, un consultor, y nos respondió esto. Como nosotros todavía no interactuábamos con la IA tanto, tampoco sabíamos cómo respondía. Claro. Y por lo tanto lo vimos como una respuesta muy... Tiene que haber sido un abogado. Así como que preocupado. Chuta, ya. ¿Y qué pasa con eso? Frente no a una duda natural del cliente, sino que dice, a ver, le voy a dar una vuelta para responderle bien, porque si se esmeró en que le diera una respuesta tan formal es porque analizaron su caso. Y vamos a ver. Y tenía que ver justamente con su régimen preferencial del ProPyme, y tenía que ver con un tema de unos tipos de cambios, si se realizaba o no, y todo un cuento. Porque tiene un servicio de tarjetas de crédito. Entonces, la cosa es que era un tema bien complejo y estaba muy bien analizado. Y nosotros creíamos en la tesis que no, y le dijimos, ¿cuál es tu asesor? Juntémonos con él para discutirlo. Claro. Y de repente empezó así como que a ponerse medio incómodo, nos hablaba por correo, ¿no? Después te llamo, no sé qué, y nosotros, pero oye, sé que es que sería bueno para que compartamos las ideas y todo, y después nos termina diciendo que no, que la había preguntado al GPT y todo, pero cuando ya le hizo sentido lo que nosotros le habíamos dicho. O sea,
el tal grado de confianza que tenía que nos quería pillar o él verse más competente frente a nosotros para ver si el nivel de nuestra respuesta estaba a la misma altura, tal vez. No tengo idea, yo creo que no tenía un ánimo distinto más allá que encontrar la solución, obvio, lógicamente. Pero nuevamente nos encontramos con una situación que en ese minuto dijimos, chuta, los clientes, ¿verdad que los clientes también usan la IA? También la usan. Y la usan. Adicional, claro. Es lo mismo que hace uno, pues si cuando uno va, no sé, vaya al médico, uno primero le pregunta a la IA y después no va. sé, yo con el médico yo me entrego, no le regato nada a los médicos. Es verdad, hay cosas que uno no quiere. Por favor. Yo discuto todo, a todo el mundo. No, yo al médico le quiero todo. Le hago un caso. Ya, ¿nos quedan preguntas? ¿O no nos quedan preguntas? ¿Vamos a pasar a la sección sin filtro? Bueno, pasemos a la sección sin filtro, ya. Vamos a responder si es verdad o mito. Oye, esta sección es única de acá, ¿o no? Es única de acá. Es única de acá. No existe en ningún otro país del mundo. Pero muy creativa. Muy creativo. ¿Habrá hecho la pauta la IA o no? Eso es lo que tengo la duda yo. ¿La revisó? La revisó. Le hicimos con inteligencia artesanal todavía. La pauta está hecha con IA, inteligencia artesanal. Claro, preguntándole a la IA cómo hablar de la IA. Ya, chicos, ¿verdad o mito? ¿Todos los clientes creen que pagan demasiados impuestos? Sí. Pablo, ¿verdad o mito? Sí, todo el mundo cree que... Todo el rato. Yo creo que el cliente, hasta el cliente que le devuelven plata, siente que le devolvieron poco. Todos creen que pagaron más de lo que debían pagar. En realidad se paga mucho impuesto, en eso no hay discusión, digamos, de que se paga mucho impuesto, pero aparte del objetivo de que efectivamente se paga mucho impuesto, los clientes siempre creen que pagan más de lo que corresponde. Sí, ¿no? totalmente. Yo creo que por eso que también, a propósito de lo digital, tuvo mucho sentido en un minuto y tanto, bueno, sigue vigente las bitcoins, las criptomonedas y todo este mundo más digitalizado, ¿cierto? Claro. Desde la monetización. Precisamente para poder evitar todos estos conceptos de impuestos que comisiones, no sé qué, todo lo que tenga que ver comisión e impuestos a la gente no le gusta. Comisión, impuesto, no. Claro. Es algo que nos gusta y que te incomoda. Es mi plata que se está yendo. Sí, y en realidad uno empieza a Y decir es que me así. esforcé, Y es así. trabajé 2 meses para el gobierno, porque Claro. al final empiezan distintos tipos de críticas. Sí. Y nada, uno lo quiere ver siempre de la contribución, pero como no lo ves, al final del día terminas diciendo pagué más impuestos. Pagamos mucho. Más de Maldito lo que debíamos. Malditos impuestos. Sí, Sí. decía el Pablo, nunca he escuchado a nadie que diga benditos impuestos. Benditos Por eso el nombre es malditos impuestos. 6. Yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Ustedes creen que los contribuyentes, los clientes, creen que los contadores hacemos magia en nuestro desarrollo profesional? Oye, yo creo que sí, de todas maneras. Porque se escucha, yo he visto harto, por ejemplo, en los comentarios de Instagram, que la gente comenta como que súper desde el desconocimiento a veces, no, yo tengo un contador que te dejo el número porque puede hacer como lo que tú queráis. Como que el contador sabe cómo declarar, ¿cachai? Como que no depende de otra persona que no sea el contador. O sea, si el contador quiere que tú no pagues nada, no pagáis simplemente y está perfecto. Y eso no, en la realidad no es así, po. Uno tiene cosas en las que te podís mover, pero tienes un rango de movimiento no gigante tampoco. Es un rango en el que podías hacer cosas legales, me refiero. Sí, claro. Sin duda, o sea, al final del día yo creo que si queremos ser mago y estrella, lo podemos hacer. El problema es que después tienes que arrancar de Chile, hacer alguna cosa allá de James Bond, no sé. Pero, Irse a Miami, por ejemplo. pero claro, desde esa perspectiva está claro que si tú te quieres manejar dentro y sobre todo mantener un perfil, magia sin duda alguna uno no puede hacer y es lo que espera el cliente muchas veces, como casi que porque el hecho que te esté pagando un servicio, bueno, pero ¿cómo? O sea, te estoy pagando a ti, te voy a pagar impuestos. Claro, uno o la otra. Una o otra. Sí. Claro. ¿Por qué tengo que pagar las dos cosas? Pero es verdad, yo creo que creen que hacemos magia y siempre uno, y se la tiran ahí como cuando están en pleno abril. Oye, ya, pero igual ponele un poco de tu magia. Y claro, uno dan ahí ganas de a veces de A uno se los guantes blancos, claro. el sombrero y todo. Pero sí, es verdad, uno recibe constantemente ese piropo. Claro. Es como que uno que es mago, y digo, espectacular, voy a llegar a la casa y voy a hacer aparecer. A cocinar, claro. Claro. Azúcar, una flores y hamburguesa. muchos colores. Ya. ¿Verdad o mito? Nadie lee completa una circular. Ustedes, esta es netamente para tributarios, po. Christopher, ¿tú leís completa una circular? Hoy día con IA no, no, Pablo. no, hoy día con IA menos. Pero
Al principio sí, al principio yo me la trataba de leer, pero porque nos enseñaba. Después uno ya, después de cuando lo maneja, Claro. ya no entiende para dónde va y sobre todo cuando es el total de las páginas siguientes. Hay va al sectores que son punto. larguísimos. Sí, Ahí uno sí. afina la puntería con el tiempo, afinando un poco la puntería. Yo a mis alumnos, por ejemplo, cuando les explico qué son los oficios, las resoluciones, las circulares, cuando usted vaya a un oficio, tiene que leerlo completo, porque si usted lee solo la primera parte del oficio, esa es la pregunta Esa es que la el pregunta. contribuyente le está haciendo al servicio. Y eso normalmente está malo. Normalmente. La respuesta es no. Entonces, claro, el oficio tiene normalmente tres cuerpos, digamos, la pregunta del contribuyente, el análisis, análisis del normativo que servicio. hace el servicio y la conclusión, ¿cierto? Entonces, claro, uno cuando ya tiene un poquito más de carrete Se va a la conclusión. normalmente uno se va a ver encabezado, ya de esto se trata, lo busca por el artículo, se va a la conclusión y si la conclusión no es muy clara, de ahí uno se devuelve a la pregunta Sí. y después al análisis, y como que uno va saltando esa etapa. Sí. Pero claro, hoy día leerse una circular completa, y hoy día, como dice Christopher, hoy día con la IA tú le pasas el documento, hazme un resumen de esta cuestión. Dijo, hazme un resumen. De hecho, mi jefe hoy día me compartió un resumen con un índice del proyecto de reforma que está hoy día a punto de Grande salir. jefe, que lo mande. Sí, Jefe, lo vamos a compartir. mándanos el resumen. Lo vamos a compartir. Y claro, entonces uno ya se hace más improbable que uno lea la circular completa porque tienes otra herramienta, porque uno ya tiene una experiencia de ir saltándose algunas hojitas y también como también lo comentamos en algún minuto, las reformas tributarias que hemos ido soportando desde el 2010 en adelante, si bien es cierto, han sido prácticamente reformas tributarias año por año, hasta el 2020 estuvimos prácticamente todos los años, Reforma, pero las reformas van modificando una parte del sistema, no todo el sistema. Yo creo que la circular, yo no me acuerdo el número. La 49 del 2016. Esa, la 49 del 2016. Y yo me acuerdo que esa la tenía impresa en una Sí. tremenda circular. Que que esa hubo que leerla completa, Esa completa. es o sea, una Biblia, es una Biblia. es que ese era un cambio normativo gigante, Total, pero yo me acuerdo que yo total. la tenía, andaba con la cuestión para todos lados. Sí, bajo el y brazo. yo creo que nunca tuve tanto post ni tanto destacador ocupado en una sola circular. Yo creo que esa Sí, fue la que más... totalmente, me ha tocado esa, leer. sí. Y uno la lee 20 veces y sigue encontrándole... La lee por vez 21 y sigue encontrando cosas nuevas. Entonces, claro, hoy día con la inteligencia artificial nos ayuda un poco a resumir, a ordenar, a ubicarse un poco, porque además las instrucciones son bien Sintetizar, engorrosas. la verdad, porque Bien hoy día engorrosa. tú uno necesita ir al Hoy tema día- específico y Hoy día yo no sé quién tiene la capacidad de leerse 150 páginas de un solo golpe sin desconcentrarse. No, está muy difícil eso. Pero Uno va perdiendo la capacidad. Eso Va hablábamos perdiendo, con sí. el Pablo delante. Uno Sí. va perdiendo la capacidad de analizar ciertas cosas o de hacer ciertas cosas rutinarias que antes hacías, ¿cachai? Por ejemplo, yo le decía, a mí me cuesta. Un día no podía ocupar chat, tenía que hacer una cuestión, no podía ocupar el chat y no podía escribirla, te lo juro, así como totalmente ¿Cómo empiezo? bugueada, así Atrofiado. ¿cómo la redacto? ¿cómo empiezo? ¿Por dónde Y yo empiezo? decía, ¿cómo me puede pasar esto si en algún momento escribía artículos todo el tiempo? Sí, pues exacto. Y yo decía, ¿cómo ahora no puedo partir escribiendo un correo? Como que estáis tan acostumbrado a darle las palabras clave y redáctame esto, Claro. enfocado en esto, pensando en esto, pero que después o sea, te uno se va cortáis. atrofiando, se va atrofiando. Te atrofiáis, pasa, sí. pasa desde el manuscrito, ¿cierto? Normal. Exacto. Yo hoy día si agarro un lápiz y quiero escribir, me cuesta un Oye, montón. Oye, porque sí, ya- que Yo heavy, cuando- a mí también me Yo pasó. cuando voy a buscar a mi hija al colegio y tengo que firmarla el libro de salida, yo no me entiendo lo que anoto porque ya pasa el lo lápiz prácticamente Entonces, no. esto mismo lo vemos traducido en este tema de la IA, cuando uno Exacto. trataba, tenía el poder de redacción y mezclaba, y le daba un poco de tecnicismo, y hoy día es como que ahora... Y leí la ley claro, y y ahora de la ley sacabas Claro. digamos, la respuesta y le ibas a el corroborar. nutriente, la proteína. Uno ahí se ponía, digamos, como súper ocupaba todas las neuronas que tenía disponibles, pero hoy día como que uno ya tiene una buena cantidad de neuronas ahí descansando y la otra la ocupas para darle la instrucción al esclavo IA, que espero que siempre sea un esclavo nuestro y que nosotros no seamos esclavos de la IA en algún minuto, porque Es verdad. así como está la cosa, Bueno, se nos viene una buena reforma, así que ahí vamos a tener que ahí vamos a tener que ponernos trabajar. las pilas. Ahí hay que trabajar. Ya, chiquillos. Volver a estudiar. Una última pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor error tributario que han cometido? Puede ser cualquier cosa. una Bueno, me tontería. advirtieron de esta última pregunta en Yo creo esta que- sección, porque... Sin Yo, dar yo datos, podría contar varios errores tuyos. sin dar el root ni el nombre del cliente, por favor. Ni la empresa, nada, por favor. Yo me acuerdo de uno,
Ya, bueno, hay varios, obviamente. Humildemente, como le decía al inicio a Bárbara, uno no es perfecto. Aunque parezca, no es. No. Uno en el tiempo tiene muchos errores. El tema es la gravedad del error muchas veces, qué tan terrible puede ser. Errores tributarios, claramente. Por favor, se me no, fue porque acotarlo. si nos vamos a la vida, olvídate, no terminamos. Tenemos que hacer otro podcast. Claro. Para los otros errores, otro podcast. Pero nos pasó una vez con un equipo de trabajo, también ya full la consultoría, en la oficina, y el error obviamente humano, natural, de estar arriba, a la cabeza, dirigiendo al equipo, de pronto uno dice, ya bueno, tienen perspectiva que hay que declarar, está en 30 de abril, 11:30 de la noche, ya, ¿cuántos RUT nos faltan? Faltan 3, 4 jefes, listo, vamos avanzando, check, ya nos quedan 10 minutos para hacer el último, está todo armado, sí, lo revisamos ya, el equipo de allá lo terminó, vamos a revisar y el otro lo va a subir, ya, así cuando Perfecto. estábamos todos Todo coordinados, ¿ah? Esto Check, era check, Fórmula 1, llegaba el auto, le cambiaban la rueda y estamos, ¿ya? Los pits, claro, tal cual. Y ya estábamos nerviosos, todos para las 12. Ya lo está subiendo, estábamos todos ahí. Está subiéndolo. O sea, va a subirlo en realidad porque estaba guardando el Excel, ¿cierto? Haciendo el último monitoreo. Abre la página del servicio, ya la clave. ¿Quién la tiene? ¿Yo te he escrito factura técnica? Sí, buscando en el WhatsApp. Dios mío, 2 minutos. Vamos a alcanzar transpirando. Acá está. Incorrecta. Dios mío. Todo el esfuerzo en vano, porque finalmente no pudimos declarar. Estaba feliz tu equipo contigo. No, olvídate, o sea, yo no, y claro, no, teníamos un listado con los root y clave que uno asume que ahí está, Claro. Sí. pero esa típica validación que no hubiera ayudado a la IA a validarla. No. Si hubiese, ¿por qué no existió antes la IA? Pero efectivamente no validamos la clave antes, un error obviamente sumamente grave porque es lo primero que uno hace. No, y cuesta corroborar plata. que Cuesta está de plata. acceso. Sí. Y nunca supimos si al final se había cambiado, la habían cambiado hace poco o no. Y probablemente a lo mejor sí lo habíamos corroborado, pero como estamos a de tiempo, Claro. la origen ahí en ese minuto la máquina te da y nada, si se cambió no Y nos eso, dimos ni y eso es cuenta. un problema que normalmente ocurre en empresas que tienen muchos clientes o holding que tienen muchas empresas que cuando dentro de tu equipo se va alguien, alguna persona de tu equipo, se cambia de trabajo, uno debería, por lógica y por seguridad, actualizar todas las claves, cambiarlas todas. Claro. ¿Te fijas? Y en ese proceso, si el tipo se te fue a mediados de abril, no alcanzáis a hacer esa pega. Entonces se te quedan ahí las claves antiguas con la clave nueva que no alcanzaste a actualizar. Entonces sí. Y los clientes Es un a veces problema. también pasa que cambian. Y los También, cambian, en- sí. en- Sí. Cuando han cuando- intentado entrar, justamente Sí. les pasa eso y no te Sí, avisan. Cuando trabajaba en consultora me pasaba que, claro, de repente tenía ahí una cartera de clientes y lo mismo, un Excel con Claro. miles de claves y buscáis, copiáis, Súper pegáis. seguro. Y no era. Claro, súper seguro. No voy a decir dónde. Puede ser cualquiera Sí, de mis cualquier antiguos lado. trabajos, ¿no? Sí. Sí. Mira, yo creo que el error, mira, yo he cometido muchos errores tributarios también, pero yo siempre me voy a acordar de un error que me pasó al inicio de mi carrera tributaria, cuando recién entré a trabajar ya en el mundo tributario 100%, en donde por omitir una coma en la redacción de la ley, artículo 17, número 8, letra A, inolvidable para mí, que se refería a las normas de relación. ¿Cuándo se consideraba una norma de relación? Cuando tú vendías acciones, ¿cierto? Y había una coma que yo cuando le respondí al cliente, me comí la coma. Pasé de largo. Y mi jefe, que estaba al lado, se paró al lado mío, anotó un número de teléfono que estaba en la pantalla, y cuando yo corté, ya muchas gracias, hasta luego, no sé qué, llega mi jefe, me desconecta el teléfono y dijo, venga para acá. ¿Usted sabe leer? Sí, sé leer. ¿En serio sabe leer? En serio, sé leer. Usted no sabe leer. Y me leyó él, el parrafito, eran 3 líneas. El artículo eran 3 líneas. ¿Qué es lo que es eso? Me dijo, una coma. Y ahí usted, ¿por qué se la saltó? Y claro, la cuestión era que la norma de relación, lo vamos a hablar seguramente en algún capítulo, pero para contextualizar, la norma de relación decía que se entendía relacionado cuando tú le vendías a una sociedad de personas, coma, o a una sociedad anónima dueño del 10% más de las acciones. Esa coma, ¿qué es lo que generaba?
que si tú eras un socio, por ejemplo, de una empresa y le vendiste una casa a la empresa en donde tú eres socio, si eras sociedad de personas, daba lo mismo el porcentaje de participación que tenías. Pero si tú le vendías a una sociedad anónima, para entenderte relacionado con la sociedad anónima, tenías que tener más del 10% de participación en la sociedad que te iba a comprar el inmueble. Esa diferencia la establecía la coma. Por lo tanto, mi jefe, después de que me convenció de que yo no sabía leer, me hizo leer, recitar el parrafito con la coma, respirar, hacer la pausa, y después me dijo, mire, aquí está el número, llame al cliente y dígale que Nato le respondió. Le respondió equivocado. Tuve que hacer. No, era el mismo jefe, ¿cierto? El jefe, no, tú no lo alcanzaste a conocer. Ah, ya, pero no es. no, Ah, ya, tú sí, lo porque alcanzaste a no me conocer. sonaba que el jefe. El jefe histórico de mi Ah, ese yo sí lo conozco. Sí. Ah, ese sí lo conozco. Sí, porque tú llegaste antes, pues, el no dios, yo. el dios de nuestro. Yo llegué con el jefe, actual jefe. Ah, no, él ya se ve. No, era el anterior, Nosotros Era hablando en anterior. clave. Era anterior, sí. Así es que sí, eso fue un error. Yo, como digo, muchos, pero ese es un error que no se me olvidó nunca más. Por lo tanto, Y la precisión, no me finalmente. como nunca más las comas. Es increíble cómo las comas te cambian Cómo mucho en cambian, la. po. Sí. Y a ti, Barbie, ¿qué cosas No, te han yo pasado no, en la vida? no No me ha has pasado nada. cometido nunca un error. No cometo errores yo. No, es que prefiero no contar porque puedo comprometer muchas cosas, Está así bien. que lo vamos a dejar hasta aquí. Está bien. Este ha sido el capítulo de hoy. No sé si de verdad no lo voy a contar. No me miren así. Queda para otro. Eso Va a lo vamos a quedar- resolver en el stand-up comedy cuando lo creemos. Nos dijeron el otro día que podíamos hacer un stand-up comedy tributario, ¿no? En un comentario. Vamos a ver, Igual tenemos una- hartos artistas ahí, yo creo, Sí, que se pueden sumar. sí. Hay Yo hartos conozco- payasos. Yo conozco varios artistas en este mundo, sí. Hay muchos artistas. Sí, hay varios. Sí, podríamos Hay hacer- harto payaso, nos quiso decir. Oh, eso fue lo que quiso decir. No, hay hartos artistas. Hay hartos artistas. Sí. Ya. Así que bueno, ese ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify. Ahí están los capítulos completos. Ojo, porque a veces en los comentarios de Instagram o de TikTok, muchas veces los viewers, ¿cierto? Nos dicen, oiga, esta información está incompleta. Sí, pero es que en el TikTok y en el Instagram se ponen extractos del programa, no el capítulo completo. El capítulo completo está en YouTube, completito, sin cortes, y en Spotify. ¿Ya? Síganos, comente, comparta. Eso. Y ¿Cierto? ahí, Y acuérdense que hay dos cosas seguras en la vida morirse y y pagan impuestos. Nos vemos. Que nos estén muy bien. vemos. Chao.